Hola, hola. Hoy voy a hablar de un libro basado en una historia real, que fue publicado en 1970 por Gabriel García Márquez, célebre colombiano, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982 por Cien años de soledad. En realidad, esta obra comenzó siendo una serie de entregas de un reportaje periodístico que fueron incluidas en el diario El Espectador, que después de la publicación sería clausurado por las razones que luego comentaré. El libro se llama Relato de un náufrago y en él se narra la historia real de supervivencia de un tripulante de un destructor de la Marina de Guerra de Colombia, que estuvo 10 días a la deriva en una balsa en medio del mar sin comer ni beber. La historia comienza en febrero de 1955, cuando un barco destructor que iba de Estados Unidos a Colombia supuestamente atraviesa una tormenta que lo zarandea de mala manera y 8 de sus marineros se caen al agua. El barco llega un par de horas después a su destino y comienza la búsqueda de los náufragos. Como no conseguían encontrarlos, a los 4 días se desistió de la búsqueda, pero milagrosamente, después de unos cuantos días, apareció uno de ellos, Luis Alejandro Velasco, hecho polvo pero vivo en una playa al norte del país. Después de esto lo paseaban por todos lados, de forma que iba por ahí haciendo entrevistas, dando discursos, lo condecoraron, etc. Incluso lo contrataron para anunciar relojes, ya que el que él llevaba dio la hora perfectamente en todo momento, a pesar de las inclemencias y de todo lo que tuvo que soportar durante todos esos días. Hasta que en el reportaje que dio lugar a este libro se desveló que el barco llevaba una carga de contrabando que obviamente no debía llevar y que se soltó. Y esa fue la causa de que los 8 marineros también se cayesen al agua y de que el barco no pudiese dar la vuelta para rescatarles. Esta revelación ocasionó el cierre del periódico tiempo después, que Luis Alejandro pasase de ser considerado un héroe a tener que abandonar la marina y que Gabriel García Márquez tuviese que exiliarse a París. ¿Pero qué pasó durante esos 10 días? La respuesta corta es de todo. Volvamos al principio. Antes de este viaje, Luis Alejandro ya tiene cierta intención de abandonar la marina debido a los temores que le ha infundido una película que ha visto precisamente sobre una tempestad a bordo de un buque. No obstante, se sube a bordo, como es su deber, pero a los pocos días de elevar anclas, en un momento de oleaje intenso, la carga ilegal hace que el barco se escore y parte de ella cae al agua junto con 8 de los marineros. Después del primer momento de aturdimiento, consigue subirse a una balsa que había flotando por ahí e intenta alcanzar a sus compañeros para que se puedan subir también, pero el mar embravecido se los traga. Al rato comienza a hacerse consciente del sol abrasador de mediodía que le estaba quemando y de que tiene una herida en la rodilla derecha. Durante las primeras horas tenía la idea de que en cualquier momento aparecerían aviones para encontrarle, y hacía planes de lo que haría para hacerse más visible. Pero eso no ocurrió y la primera noche llegó. Como era imposible estar seco en ningún momento, dado que el centro de la balsa estaba totalmente hundido en el agua, comenzó a sentir frío y además empezó a sentir también algo de miedo de que algún animal le pegase un mordisco. Esa noche fue terrorífica, no pudo dormir en ningún momento y se la pasó mirando el reloj todo el tiempo. Con el amanecer llegó una nueva esperanza y sintió energías renovadas, pero cuando recordó el desayuno que se estarían tomando sus compañeros, se le retorció el estómago. En un momento dado vio aparecer un avión acercándose hacia él, entonces le hizo señales, pero se dio cuenta de que volaba muy alto y no le iba a ver. El avión después de un rato volvió de nuevo y esta vez sí estaba seguro de que le había visto, pero desapareció y ya no volvió a verlo más. Después de 24 horas en la balsa, notó cómo la sed lo empezaba a torturar, y por la tarde empezó a ver tiburones por ahí cazando. Con los días comprobaría que la hora de los tiburones era siempre la misma. Se ve que los tiburones son animales de costumbres. Presenció cómo cazaban peces y deseó poder pillar algún resto de esos peces, pero no pudo ser. Cuando llegó esa noche ya se sintió abandonado y se dio cuenta de que solo podía contar consigo mismo para salvarse. Empezó a remar siguiendo la osa menor en el cielo, pero después de un rato se sintió agotado y por fin consiguió dormir unas horas. Después de varios días ya no tenía claro cuántos llevaban en esa situación, y el hambre y la sed le habían debilitado bastante físicamente, además de que las quemaduras solares le provocaban un intenso dolor. No obstante, a veces momentáneamente dejaba de tener cualquier sensación física, pero esta volvía con fuerza al ver, por ejemplo, a los peces alrededor de la balsa. Una vez que una gaviota se posó en la balsa, esperó pacientemente para poder capturarla. Y sin embargo, cuando lo consiguió, le dio mucho asco ver las entrañas y demás y no consiguió comérsela. Pensó en usarla al menos como cebo para los peces, pero desistió ante la dificultad de la tarea sin tener un anzuelo ni nada. Algún día después, y ante la necesidad imperiosa de masticar algo, lo consiguió con unas tarjetas blanduchas que tenía en su bolsillo, lo que le alivió la sequedad de la boca un poco, y eso le dio renovadas esperanzas sobre su salvación. Motivado por esto, intentó separar las suelas de los zapatos para masticarlas también, pero no lo consiguió, y entonces se puso a masticar el cinturón.
Por otro lado, por fin consiguió empezar a dormir a pierna suelta por las noches, aunque a veces le asaltaba el miedo de estar internándose más y más en el mar. Pero en algún punto incluso llegó a pensar que se había acostumbrado a ese terrible modo de vida y que podría seguir así mucho más tiempo. Uno de los últimos días intentó atrapar algún pez con la mano, pero le iban mordiendo y el olor de la sangre atrajo a unos cuantos tiburones. Finalmente consiguió atrapar un pez bastante grande y después de pelearse un rato para poder abrirlo, consiguió darle un par de mordiscos que si bien le dieron bastante asquito, también le aliviaron bastante el hambre y la sed. Pero ¿en qué momento se le ocurrió remojarlo para conservarlo mejor para esos días? Y un tiburón pues se lo llevó, claro. Enfadado con el tiburón, no se le ocurrió otra cosa que pegarle en la cabeza con un remo, y el tiburón le pegó un mordisco que se llevó medio remo. Para poner las cosas más difíciles todavía, durante un rato el mar se embraveció y se dio la vuelta a la balsa. Afortunadamente consiguió volver a ella, pero solo consiguió recuperar el remo que había roto el tiburón y no ninguno de los otros dos que estaban enteros aún. Por otro lado, en algunos momentos ya tomaba sorbos de agua del mar, que al menos le aliviaban el dolor producido por la sequedad en la garganta y el esternón. Al octavo día sus esperanzas se renovaron fuertemente, pues vio algún cambio en el color del agua y una gaviota vieja de las que no vuelan lejos de la costa. Además, la balsa iba bastante rápido en línea recta, aunque él desconocía hacia dónde. Sin embargo, esa misma noche se sintió desfallecer de nuevo, perdiendo toda sensación física e incluso la noción del tiempo y el espacio. El día siguiente transcurrió con la única novedad de que apareció una raíz roja en la balsa, no se sabe de dónde, que se pudo comer. Y al décimo día, por fin vio la tan ansiada tierra, que al principio confundió con una más de las alucinaciones que iba teniendo de vez en cuando. Cuando se sintió seguro de que lo que veía era real, decidió nadar hasta allí, y así por fin llegó a tierra firme, donde lo encontraron los habitantes del lugar y lo devolvieron a los cuidados de la civilización. En resumen, este relato te hace ponerte en la piel de este chico que tuvo que vivir la dura experiencia de pasar 10 días perdido en el mar, quemado por el sol, mojado constantemente, pasando hambre, sed y frío por las noches y sin saber cuál iba a ser su destino. Y nos deja una lección sobre el aguante del cuerpo humano y también de su mente, pues Luis Alejandro nunca perdió del todo la esperanza de salvarse, a pesar de no saber dónde se encontraba en cada momento, si cerca o lejos de tierra, y de las lógicas variaciones en sus fuerzas y en su estado de ánimo. Pues hasta aquí ha llegado este vídeo. Si te ha gustado ya sabes, dale al botoncito de like y suscríbete, y nos vemos en la próxima entrega. ¡Chao!